Hay historias que parecen pequeñas, pero esconden lecciones que podrían transformar la vida de cualquiera. Durante más de 30 años, don Héctor, un zapatero humilde, silencioso y dedicado, vivió en un barrio modesto, donde todos lo veían como un hombre sencillo, trabajador y sin grandes aspiraciones. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que detrás de esas manos callosas que cortaban cuero y clavaban suelas desde el amanecer hasta la noche, se estaba construyendo una riqueza que él mismo no sabía que tenía. No ganó la lotería, no heredó dinero, no tuvo un golpe de suerte. Lo que tuvo fue algo mucho más poderoso, y eso eran hábitos tan simples y constantes que con el tiempo se volvieron su más grande tesoro. Pero antes de continuar, si te gustan las historias con lecciones profundas, te invito a dejar un like y suscribirte. También cuéntame debajo de qué país eres y qué piensas de la historia. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Ahora sí, quédate con la historia completa. Don Héctor vivía en un barrio popular de Bogotá, en una casita pequeña con paredes descascaradas por la humedad y un patio trasero lleno de macetas viejas que él mismo rescataba de la basura para darles una segunda vida. Tenía 63 años, el cabello gris cortado sin pretensiones y unos ojos oscuros que irradiaban una calma difícil de encontrar en estos tiempos. Desde muy joven, había trabajado como zapatero. Aprendió el oficio de su padre, quien le repetía constantemente: el cuero no miente, hijo. Tómale el tiempo que necesita y te dará lo mejor. Y así vivió toda su vida, con paciencia, con precisión y con una humildad que rozaba la timidez. Su rutina era casi ritual. A las 6 de la mañana ya estaba despierto calentando café en una ollita de peltre. A las 7 abría su pequeño taller en el garaje de su casa, que estaba compuesto por una mesa de trabajo, una máquina de coser para cuero que tenía más años que él y un cajón metálico, donde guardaba recortes y materiales que otros habrían desechado. Con cada puntada y cada martillazo, don Héctor parecía entrar en un estado de concentración profundo, como si el mundo exterior dejara de existir. Él no reparaba zapatos por obligación, lo hacía porque era lo que sabía hacer mejor. Los vecinos lo buscaban para todo, ya sea reparar suelas, cambiar tacones, reacondicionar botas viejas que no querían tirar. Y aunque muchos pensaban que cobraba muy barato, él sonreía y decía: yo no necesito mucho. Mientras haya trabajo, hay tranquilidad. Lo que nadie imaginaba era la disciplina silenciosa con la que administraba cada peso que entraba a su casa. No tenía estudios en finanzas, no usaba aplicaciones, no había leído libros de inversión. Lo que tenía era sentido común y una lógica simple que aplicaba sin darse cuenta. Nunca gastaba más de lo que ganaba, no compraba nada que no necesitara, guardaba siempre un poco para mañana y, sobre todo, reinvertía en su propio oficio, como por ejemplo, clavos nuevos, pegamento de mejor calidad, cueros comprados en liquidación para futuros trabajos. A pesar de su vida austera, don Héctor nunca transmitía carencia. Quien entraba a su taller percibía orden, limpieza y una serenidad que solo tienen quienes viven sin excesos, pero con propósito. No tenía deudas, no tenía urgencias, no tenía prisas. Su mayor lujo era una libreta vieja donde registraba cada encargo, cada pago y cada gasto del hogar. No era un contador profesional, pero en esas páginas estaba la semilla de algo que ni él mismo sospechaba. Su patrimonio estaba creciendo, peso a peso, lento pero firme, invisible para el mundo e invisible incluso para él. Lo curioso es que don Héctor jamás pensó en sí mismo como alguien bueno con el dinero. Él solo seguía hábitos aprendidos de generaciones pasadas, hábitos que para la mayoría parecían insignificantes, pero que para él se habían convertido en una forma de vida. Sin pretenderlo, don Héctor estaba construyendo estabilidad, seguridad y riqueza, y lo hacía de la manera más sorprendente. Sin darse cuenta, con el tiempo, su historia revelaría algo que a simple vista parecía invisible. Sus hábitos cotidianos estaban construyendo un tipo de riqueza que la mayoría nunca alcanza, no por falta de capacidad, sino por falta de disciplina, constancia y calma. Lo que él veía como sentido común, la mayoría lo veía como sacrificio innecesario, mientras sus vecinos cambiaban de celular cada año, compraban ropa nueva por moda o se endeudaban para salir a comer los fines de semana. Don Héctor mantenía un estilo de vida sencillo, casi ritualista, no porque fuera tacaño, sino porque entendía algo que muchos ignoran, y es que el dinero que no se gasta es dinero que empieza a trabajar para ti. La mayoría confunde progreso con apariencia. Gasta más cuando gana más, se endeuda para verse mejor, y cuando llega un problema inesperado, se siente atrapada. En cambio, don Héctor tenía una filosofía distinta.
Lo importante no es cuánto entra, sino cuánto se queda. Cada vez que recibía un pago, separaba una pequeña parte y la guardaba en un sobremarcado con fechas. No lo hacía como un método financiero formal. Para él era simplemente por si mañana algo pasa. Esa frase repetida por generaciones en su familia fue lo que lo protegió de caer en el ciclo de deudas y ansiedad que consumía a tantos otros. Lo que la mayoría consideraba poquito, en manos de don Héctor se convertía en un caudal constante. Mientras otros veían insignificancia, él veía prevención. Mientras otros gastaban sin pensar, él respiraba antes de abrir la billetera. No era suerte, no era magia, era una acumulación silenciosa de decisiones correctas. Además, tenía un hábito que lo diferenciaba por completo de la mayoría. Reinvertía en sí mismo. Cada herramienta nueva, cada material de mejor calidad, cada insumo comprado en promoción, se convertía en trabajo más eficiente, en clientes satisfechos y, por extensión, en ingresos estables. La mayoría quiere resultados rápidos, pero don Héctor prefería pasos cortos, aunque firmes. Otro punto que la mayoría ignora, y que él aplicaba sin darse cuenta, era la frugalidad consciente. No vivía limitado ni triste, vivía ligero, sin lujos innecesarios, pero también sin deudas, ni estrés. Nunca gastaba para impresionar a nadie. Nunca compraba para sentirse mejor. Sus compras tenían propósito, no emoción. Cuando algo se rompía, él lo arreglaba. Cuando necesitaba algo nuevo, esperaba encontrarlo en oferta. Y quizás lo más importante, él no desperdiciaba el tiempo. Mientras muchas personas pasaban horas distraídas frente al televisor o las redes sociales, don Héctor cosía, organizaba, limpiaba, clasificaba, planificaba. Su constancia era tan firme que, sin notarlo, se convirtió en su fuente de riqueza más profunda. Una mente ordenada, una vida serena y un dinero que fluía sin urgencias. Así, sin cursos, sin tecnología, sin estrategias modernas. Don Héctor había empezado a construir algo que la mayoría nunca logra: estabilidad real. Con el paso de los años, don Héctor fue desarrollando un sistema tan simple y tan poderoso que, aunque él no lo llamara método, funcionaba como uno de los principios financieros más antiguos y efectivos del mundo. Lo sorprendente era que no lo hacía para hacerse rico. Lo hacía porque así había vivido siempre. Cada vez que terminaba un encargo, separaba el dinero en 3 sobres. Uno para el hogar, otro para materiales y otro, el más pequeño, pero constante, para guardar, no importaba si eran 10, 20 o 50 pesos. Nunca dejaba ese sobre vacío. Un peso guardado no estorba, decía. Lo que él no sabía es que esa costumbre era, en esencia, el principio fundamental de la acumulación de riqueza: pagarse a sí mismo primero. Además, tenía otra práctica curiosa. Cada vez que cometía un error en un trabajo, como cortar mal una suela o equivocarse en una medida, guardaba una pequeña cantidad adicional en su sobre de ahorro, para que me duela y aprenda, decía riendo. Sin querer había creado un sistema de micromultas que lo hacía más disciplinado, más preciso y, sin saberlo, más próspero. Su libreta también jugó un papel clave. Allí, anotaba cada trabajo, cada gasto, cada centavo que entraba y salía, no porque supiera contabilidad, sino porque no confiaba en su memoria. Al revisar sus apuntes, cada semana hacía algo que muy pocas personas hacen: reflexionaba sobre su propio consumo, y esa reflexión impedía fugas, impulsos y caprichos que a otros les drenaban la billetera. Su hábito más poderoso fue su relación con el tiempo. Don Héctor nunca dejaba un día sin producir algo, aunque fuera pequeño, si no tenía encargos. Reparaba calzado de vecinos como favor, reciclaba cuero sobrante, transformaba retazos en carteras o cinturones pequeños que después vendía en el mercado. La mayoría confunde descanso con inactividad, pero él entendía que el tiempo usado con cariño siempre devuelve algo. También tenía una manera especial de manejar los aumentos de ingresos. Cuando un cliente pagaba más, o cuando un trabajo grande le dejaba una buena ganancia, nunca aumentaba su estilo de vida. En lugar de eso, lo repartía entre sus sobres, pero sobre todo en el de ahorro. Lo que viene de sorpresa se guarda, decía. Ese hábito, repetido por más de 30 años, hizo crecer un fondo silencioso que él jamás revisaba. Lo guardaba en cajas metálicas, sobres escondidos dentro de libros viejos y pequeñas cuentas bancarias que abría solo cuando alguien insistía en que lo hiciera. Con el tiempo tenía ahorros acumulados, materiales y herramientas valuadas, clientes fieles, ingresos constantes, 0 deudas y una vida tan ordenada que generaba abundancia sin esfuerzo consciente. Mientras el mundo corría detrás de la riqueza, don Héctor simplemente la construía, lenta, silenciosa, naturalmente, y sin darse cuenta,
había cruzado una línea invisible que muy pocos logran cruzar. La línea donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en un resultado inevitable. La revelación llegó de la manera más inesperada. Un día, don Héctor enfermó de una gripe fuerte que lo dejó en cama por casi una semana. Su sobrino Andrés, un joven estudiante de administración, fue a visitarlo para ayudarlo con las tareas del hogar. Mientras ordenaba el taller, encontró por accidente una de las cajas metálicas donde don Héctor guardaba dinero. Al abrirla, vio fajos de billetes perfectamente doblados, organizados por años y por montos. «Tío, ¿sabe que aquí hay una cantidad importante?», preguntó sorprendido. Don Héctor sonrió sin darle importancia. «Eso es lo que he ido guardando. No debe ser mucho», le contestó. Pero el sobrino, intrigado, continuó explorando. Encontró otra caja en un mueble viejo del taller, luego una más en el ropero, y sobres escondidos dentro de libros que parecían no haberse abierto en décadas. Además de lo que encontró también, había detalle de los montos que había en la cuenta bancaria. Cuando los reunió todos en la habitación, quedó atónito. Había más dinero del que don Héctor jamás habría imaginado. «Tío, esto no es poquito, esto es una fortuna», dijo Andrés casi sin poder hablar. El zapatero frunció el ceño. ¿Incrédulo? ¿Fortuna? No exageres, muchacho. Pero cuando Andrés comenzó a contar, a separar y a sumar, la sorpresa fue inevitable. Años de ahorro disciplinado, reinversión constante y gastos controlados se habían convertido en un monto equivalente a lo que muchas personas tardan toda una vida en juntar. Don Héctor se quedó inmóvil, tanto así que susurró con los ojos húmedos, pero no podía decir nada. Por primera vez en su vida, entendió lo que había creado: seguridad, estabilidad, tranquilidad y riqueza. La noticia se extendió por el barrio como una historia increíble. Los vecinos, que siempre lo habían visto como un hombre humilde y austero, quedaron boquiabiertos. Algunos no lo creían, otros lo admiraban aún más, pero todos coincidieron en lo mismo. Don Héctor representaba la prueba viviente de que la riqueza no siempre nace del sueldo, sino del comportamiento. Durante semanas, el sobrino Andrés lo ayudó a organizar sus ahorros, abrir cuentas más seguras y planificar su futuro. Lo más sorprendente fue descubrir que don Héctor nunca había tocado sus reservas, ni siquiera en tiempos difíciles. Siempre había vivido con lo suficiente, sin excesos, sin urgencias, confiando en que con trabajo constante todo se resolvía. A medida que entendía el valor real de su dinero, también comenzaba a transformar su percepción de sí mismo. Ya no se veía como un zapatero sencillo, se veía como un hombre que había construido su propia libertad, clavo a clavo, suela a suela. Una tarde, cuando el sol entraba por la puerta entreabierta del taller, don Héctor acarició con ternura la horma de madera que había sido su compañera durante más de 4 décadas. «Mira nada más lo que logramos», murmuró, y en ese instante comprendió algo profundo. La riqueza que había acumulado no era solo monetaria, era fruto de su disciplina, su constancia, su humildad y su amor por el oficio. Era rico, no por lo que tenía, sino por lo que siempre había sido. Con el paso de los meses, la vida de don Héctor no cambió de manera ostentosa. No compró autos nuevos, no se mudó a una casa más grande, ni comenzó a vivir con lujos. La verdadera transformación ocurrió dentro de él. Ahora sabía que todo su esfuerzo había valido la pena. El barrio, al enterarse de su historia, comenzó a verlo de otra manera. Ya no era solo el zapatero amable que reparaba calzado escolar y arreglaba botas viejas. Ahora representaba un símbolo, una lección viviente. La gente se acercaba a preguntarle: «Don Héctor, ¿cómo le hizo?». Él respondía siempre con humildad, haciendo lo mismo todos los días, pero sin gastar más de lo que ganó. Pero no era solo eso, era algo más profundo. Lo que lo había hecho rico no era la cantidad que ganaba, sino la mentalidad con la que vivía. Mientras la mayoría se enfocaba en obtener más, él se enfocó en necesitar menos y en respetar cada peso que entraba a su casa. Su riqueza no nació de un golpe de suerte, nació de miles de pequeñas decisiones invisibles. El sobrino Andrés, conmovido por el descubrimiento, le dijo un día: «Tío, usted hizo lo que los expertos llaman interés compuesto». Don Héctor rió: «Yo no sé nada de eso, solo sé que si uno guarda poquito todos los días, mañana no le falta». Ese fue su secreto: constancia en lugar de prisa, paciencia en lugar de ansiedad y simplicidad en lugar de exceso. Cuando comenzaron a revisar todo lo que había acumulado, don Héctor tomó una decisión inesperada. En lugar de cambiar su estilo de vida, quiso ayudar a los demás. Empezó creando un pequeño fondo para apoyar a vecinos que iniciaban negocios, a familias que necesitaban útiles escolares para sus hijos, o jóvenes que querían
aprender un oficio. Si mi abundancia vino despacio, también quiero que se vaya despacio, sembrando algo bueno. Un día, mientras trabajaba bajo la luz cálida de la tarde, Andrés le preguntó: «Tío, ¿se siente rico?». Don Héctor detuvo el martillo, pensó unos segundos y respondió: «Me siento tranquilo. Y eso, muchacho, vale más que cualquier fortuna». Esa frase quedó grabada en el corazón de quienes lo conocieron, porque la verdadera enseñanza de su vida no era cuánto dinero había acumulado, sino cómo lo había hecho, sin estrés, sin competencia, sin obsesión, solo con disciplina, humildad y respeto por su propio trabajo. La historia de Don Héctor nos recuerda algo que el mundo moderno parece olvidar. No es la cantidad lo que cambia un destino, sino la constancia. No es el salario lo que define la riqueza, sino la forma en que se administra. Y no es el dinero lo que da paz, sino la libertad de saber que se construyó con las propias manos. Don Héctor no se volvió rico por accidente, se volvió rico porque, sin darse cuenta, vivió toda su vida como un hombre verdaderamente sabio. Don Héctor no necesitó cursos ni fórmulas, solo necesitó consistencia. Y tú también puedes empezar hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Si esta historia te dejó algo, compártela, comenta qué fue lo que más te impactó y suscríbete para que el próximo video te encuentre cuando lo necesites. Gracias por vernos hasta el final y nos vemos en el próximo video.